Que el Señor le bendiga. Corresponde la meditación en el texto de la semana que se halla en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo para poder así reflexionar, ¿no? en lo que este texto nos llama a meditar y de qué manera nos edifica al pueblo del Señor en el presente. La palabra del Señor nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un texto bastante corto, pero que a su vez contiene importantes enseñanzas para el creyente. Tan importantes son que son ideas o doctrinas dignas de recordar en todo momento. Y aquí, cuando hablo de que es importante recordar, hago una mención a que son fácilmente olvidadas por nosotros los creyentes. Por esta razón, el título de esta meditación hace referencia a ello, y es que debemos recordar, un llamado a recordar nuestro llamado y nuestro estado en la gracia del Señor como creyentes. Si nos consideramos hijos de Dios, siervos de Dios, si nos consideramos pueblo de Dios, es necesario entonces que en el presente continuamente recordemos cuál es ese llamado, cuál es ese estado y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en el presente siglo. Y es necesario recordar porque el mundo actual, lo que se halla en el mundo, lo que ofrece el mundo, fácilmente puede hacer que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, comencemos a olvidar a qué realmente Dios nos ha llamado. Que comencemos a olvidar incluso cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Es fácil olvidarnos de cuál es el propósito de la iglesia en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Por esta razón, considero que este texto es bastante importante para hacernos recordar en la manera como nosotros hemos de vivir y caminar a la luz de todas estas verdades. Cuando hablamos de la carta del apóstol Pedro, como muchos quizás nosotros sabemos, el contexto histórico habla de que es un apóstol que le escribe a unos hermanos que estaban siendo perseguidos. Unos hermanos que en medio de la persecución estaban siendo tentados a vivir de una manera diferente. Estos hermanos sabían y entendían de alguna manera de cómo debían vivir, pero en medio del sufrimiento, en medio de la persecución en las cuales ellos estaban viviendo, habían fuertes tentaciones a dejar de vivir una vida santa, una vida correcta, justa ante los ojos de Dios, para vivir una vida diferente, una vida que llevaría de forma inmediata de que el mundo que le perseguía en el momento, lo viniera a aceptar. Porque cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios, cuando nosotros abrazamos la verdad, nosotros vendremos a ser rechazados igual que la misma verdad, porque somos portadores de ella. Y ahí justamente es cuando, tanto como esos hermanos de aquel tiempo, así también nosotros nos vemos rodeados de muchas tentaciones, debido a las circunstancias, debido a los tiempos, debido al rechazo que quizás nosotros podemos ver que el mundo tiene hacia nosotros. Hay una tentación presente que es la de comenzar a alivianar o comenzar a
a de alguna manera modificar la verdad de Dios para que ésta sea más aceptada y más abrazada por los hombres incrédulos, por el mundo. Y justamente en este campo o en esta situación en la cual Pedro se preocupa por lo que está sucediendo y comienza a escribir o a hablarles a ellos de cuál era su llamado, de cuál era su posición ante Dios, y que nunca olvidarán esto, pues esto, aunque son cuestiones que hablan acerca de lo vertical, acerca de lo que es la posición o el llamado del creyente para con su Dios, aún así tenía mucho que ver con la manera en la cual ellos deberían de vivir en ese momento. Y ahí es cuando Pedro le dice a estos hermanos: hermanos, ustedes son linaje escogido. Pedro comienza hablando primeramente de la elección. Pedro le dice a ellos: ustedes han sido escogidos por Dios. Y si se da cuenta, esto tiene un resultado o significa algo, y es que ahora le pertenecemos a Dios. Y es lo que Pedro dice al final de este mismo versículo cuando dice: ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Pedro habla de la elección de estos hermanos. Pedro habla de la elección de cada uno de nosotros, de los creyentes, de los cristianos. Pero también Pedro habla de otra cosa realmente importante, y es la posición de estos hermanos. ¿En qué posición se hallaban ellos si ellos ahora le pertenecían a Dios y eran escogidos por Dios? Pedro dice: su posición ante Dios es esta, el ser de real sacerdocio. Y cuando Pedro le dice a los hermanos: ustedes son real sacerdocio, y a su vez dice o hace referencia al estado de estos hermanos, y el estado es del estado de santidad, porque dice: ustedes son nación santa, hablando del estado de estos hermanos. Pedro lo que hace haciendo referencia a Éxodo, capítulo 19, versículo 6, donde Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo qué cosa son estas mismas palabras que se usan. En el capítulo 19, versículo 6, dice el Señor: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y dice: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es Dios hablando con Moisés, pero ahora Pedro trae a recordatorio estas palabras que para ese momento eran para el pueblo de Israel, ahora para los creyentes del presente. Pedro lo que hace aquí, hermanos, es emplear conceptos del Antiguo Testamento para recargar y mostrar los privilegios de los cristianos en el ahora. Pedro le dice: hermanos, ustedes son escogidos, haciendo referencia a la elección. Dice ahora acerca de la posición de ellos: ustedes son real sacerdocio. Y ahora en el estado le dice: ustedes son nación santa. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las repercusiones para mi vida como cristiano? Yo diría que son realmente importantes, y que si las recordamos y entendemos cada uno de ellos, comenzaremos a vivir de manera diferente. Primero, habla de la elección. Nos habla de que nosotros somos escogidos por Dios. Ya por cierto, al escuchar esto debemos sentirnos privilegiados, al saber y entender de que la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, y que Dios escoge soberanamente a quienes escoge para salvación, pero también soberanamente Dios destina a aquellos para la ira y la condenación, que es lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo. Pero esto significa, como dice Pedro, que somos posesión de Dios. Y esto realmente es importante para entender y comprender de cómo debemos vivir en el presente, de qué vamos a hacer con nuestra vida. Porque Pedro aquí dice de que somos pertenencia de Dios. En pocas palabras, somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Y debemos vivir recordando esto. Debemos vivir recordando de que mi vida, que lo que tengo no me pertenece realmente a mí, porque yo le pertenezco a Dios.
Y esto, queridos hermanos, hace referencia a cómo debemos vivir. Debemos vivir como esclavos de Dios, como siervos de Dios, diciendo: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando uno vive de esta manera, comenzarás a negar los deseos de tu corazón, lo que tu corazón pide, lo que tu carne pide, porque tú le dirás a tu carne, a tu corazón: no te lo voy a dar, porque esto sería incumplir y rebelarme contra la voluntad de mi Dios. Y esto también se refleja en la posición. Hace referencia al trabajo como creyente y dice real sacerdocio. Cuando habla de real sacerdocio, habla de que somos sacerdotes, pero dice que somos sacerdotes al servicio del rey, por eso dice real sacerdocio. Nuevamente haciendo referencia a que como cristianos le servimos al rey, al gran sumo sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos. Y que en este trabajo de sacerdocio hemos de ofrecer algo, hemos de ofrecer un sacrificio. ¿Y sabe cuál es este sacrificio? Nuestras propias vidas, nuestras obras. Y eso es lo que dice Pedro en el versículo 5 de este mismo capítulo, cuando dice que somos una casa espiritual, somos un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hace referencia a que nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios. Todo lo que somos nosotros, nuestros dones, nuestras habilidades, lo que somos como hombres, debe ser entregado a Dios mismo, porque somos sacerdotes. Y también es importante recordar el estado. Aquí dice nación santa. Aquí habla del estado del creyente, habla del estado de la iglesia de Dios. Y cuando dice nación santa, hace referencia a que hemos sido apartados, hemos sido consagrados para Dios. Y si recordamos esto, queridos hermanos, hemos de andar y vivir en santidad entonces. Porque decimos y entendemos, mi llamado o mi estado ante Dios es de santidad. Y por lo tanto debo vivir, ¿de qué manera? En santidad. Viviendo y caminando apartado del mal. Y exactamente esto es lo que produjo en ese tiempo la persecución de la iglesia. Y la sigue produciendo en el presente. Aquel que se acerca a la gracia de Dios, aquel que ha sido justificado por Dios mismo, por la obra de Jesucristo, debe entender y comprender de que viene sobre él mucho rechazo. Porque estamos hablando de vivir una vida diferente. Estamos hablando de no seguir la corriente del mundo. Y aquí es cuando se cuestiona por qué tantos creyentes en el presente están tan empeñados en tratar de presentar un evangelio modificado, un evangelio agradable al mundo, buscando ser aceptados por el mundo, en vez de aceptar la realidad de que así como Cristo fue rechazado y llevado a una cruz, también nosotros como creyentes hemos de ser rechazados por el mundo, incluso llevados también a una cruz. Ese es nuestro llamado, un llamado al sufrimiento. Y Pedro le recuerda esto a los hermanos para luego hablarles a ellos de cómo debían vivir. Y es que estos son los fundamentos y los principios en los cuales nosotros como creyentes debemos recordar y vivir a la luz de ellos, para andar y vivir conforme a la voluntad de Dios y nunca negociar esto, nunca negociar en la manera en la cual hemos de vivir para la gloria y alabanza del Señor. Y aquí justamente es cuando se conecta con la petición de la semana, donde la petición es: ora para que tú y tu iglesia vivan vidas santas ante la comunidad y de esta manera tengan un testimonio creíble al presentar el evangelio. Cuando nosotros hablamos la verdad y esta verdad es respaldada por nuestras obras, por nuestra forma de vida, justamente así es como hemos de influenciar la vida de las personas que nos rodean, en este caso de la comunidad en la cual se hallan nuestras iglesias. Por lo tanto, oremos al Señor para que nos ayude, como dice la petición, a vivir vidas santas, a vivir una vida cristiana recordando nuestra elección,
nuestra posición y nuestro estado delante de Dios.